Así será la nueva fachada de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar. El ala oeste del edificio construido por Regino Borovio Ojeda en 1936 se convertirá en el Centro Goya. Tratándose de un edificio que va a ser como director o de algún modo ilustrador o generador, digamos, de conocimiento de todo lo que rodea la persona de Goya más allá de su obra pictórica. Aquí había que unir precisamente esa tradición y esa catalogación y protección que tiene el propio edificio dentro del conjunto de la plaza con, hacer algo singular, ¿no? Tendrá 5 plantas, en las 2 últimas se ubicarán las salas dedicadas al pintor aragonés. En sus casi 2.500 metros cuadrados se expondrán, entre otras obras, las que ahora pueden verse en el Palacio de la Aljafería. No solo va a trabajar en esa perspectiva, en la perspectiva de albergar una colección de forma pasiva, como se entendía hasta ahora los fondos de Goya en Aragón. Nosotros queremos que este centro tenga un papel dinámico en la comprensión de Goya como aragonés. El Gobierno de Aragón prevé abrirlo en 2027. Su coste será de 4,5 millones de euros.